Buenas noches, jóvenes. Mi nombre es Rigoberto Hidalgo. Voy a ser su profesor que los va a acompañar en esta tercera videotutoría. Y la compañera Karina, que va a estar allá ayudándonos en el área de consultas y dudas para que muy ordenadamente podamos resolver o aclarar las dudas que ustedes tienen al respecto, ¿verdad? Entonces, vamos a compartir la pantalla para comenzar con los ejercicios. Recuerden que, por favor, mantener la cámara cerrada y los micrófonos también para no interrumpir y poder desarrollar de la mejor manera esta tercera videollamada. Muy bien, jóvenes. Estamos en la tercera videotutoría correspondiente al capítulo 4. Vamos a pasar a los ejercicios. Vamos a ampliar un poquito más la vista para poder visualizarla mejor. Dice 4.1, función cuadrática, y se analice la siguiente función cuadrática. Determine el vértice, las intersecciones con los ejes, el ámbito, el eje de simetría y los intervalos de monotonía. Además, realice un esbozo de la gráfica. Entonces, vamos a iniciar con la intersección con el eje X. ¿Ah? Intersección con el eje X. Entonces, cuando encontramos la intersección con el eje X, me implicaría que Y tiene que ser igual a 0. El f de X funge como Y, entonces yo digo, Y es igual a menos 4X al cuadrado más 12X menos 5. Como Y es igual a 0, entonces nos quedaría menos 4X al cuadrado más 12X menos 5. Y como es una cuadrática, podemos aplicar mode 5,3 y la calculadora nos daría las soluciones respectivas para x 5 medios y x sub 2 es igual a 1 medio. Entonces, eso me indicaría, de momento, si hacemos un pequeño esbozo, vamos a irlo desarrollando, estaría tocando en 1 medio el eje X y en 5 medios. Recuerda el eje y el eje X. Ahora bien, Disculpe, compañero. ¿sí? La señorita Paola tiene una consultita, levantó la mano, entonces, si gusta, Paola. Gracias, ¿me escucha? Sí, joven, adelante. ¿Me escuchan? ¿Qué significa esbozo? Es que Esbozo es como hacer es un dibujo. no lo conocía. Esbozo es como un tipo de sinónimo de dibujo, es un dibujo no hecho a escala, es un esbozo. O sea, es como hacer la gráfica, pero sin poner la escala, simplemente poner, digamos, un punto aproximado en donde debería estar o algo así. Correcto. Muy bien, joven. Ok, muchas gracias. Muy bien, ahora vamos con la intersección con el eje Y. Eso implicaría que X tiene que ser igual a 0. Entonces, Y es igual a menos 4X al cuadrado más 12X menos 5. Entonces, Y va a ser igual a menos 4, 0 al cuadrado, más 12 por 0, menos 5. Entonces, eso implicaría que Y es igual a menos 5. Entonces, el esbozo, el dibujo aproximado, estaría pasando acá
la gráfica en menos 5. Muy bien. Oh, perdón, disculpas. Ahora me indica que determine el vértice. Vamos a determinar el vértice. El vértice está dado por una función, por una formulita que es menos b 2a, menos discriminante entre 4a. Entonces, esta es la componente para x y esta es la componente para y. Entonces, x va a ser igual a menos b entre 2a. Entonces, recuerden que la función que tenemos nosotros dice que es f de x es igual a menos 4x al cuadrado más 12x menos 5. El valor de a sería menos 4, el valor de b sería 12 y el valor de c sería menos 5. Entonces, este valor nos estaría quedando menos el valor de b, que sería 12, entre 2 por el valor de a, que sería menos 4. Menos 12 sobre menos 8. Esto nos estaría quedando menos, perdón, más, porque menos por menos daría más, 3 medios. Entonces, ya tengo el primer valor del vértice, que sería menos, bueno, sería 3 medios de una vez, coma. Ahora tenemos que calcular la imagen. ¿De quién? De 3 medios. Hay otra formulita, pero podemos hacerlo directamente así. Podemos calcular f de 3 medios y nos estaría dando directamente la imagen, que sería menos discriminante entre 4a, para no tener que calcular toda esa fórmula, si se nos olvida la formulita, ¿verdad? Entonces sería menos 4 por el valor de 3 medios al cuadrado más 12 por 3 medios menos 5. Eso evaluado en la calculadora nos va a dar 4. Quiere decir que el par ordenado para el vértice sería 3 medios, 4. Entonces, nos vamos al esbozo, la gráfica, y ubicamos 3 medios, estaría como por acá. Vamos a hacerlo de otro color. 3 medios, la componente en X, y como por acá, hacemos el par ordenado, estaría el vértice, que estaría 4. Entonces, podemos hacer un aproximado, tiene que pasar tocando por este punto, por este otro, y acá, así hacia abajo también. Muy bien, ya tenemos la gráfica hecha. Con solo encontrar el vértice, la intersección con los ejes, ya podemos hacer el esbozo de la gráfica. Ahora bien, el ámbito. El ámbito es toda esta región que está con respecto al eje Y, toda esta zona, hasta llegar al punto más alto del eje Y, toda esa zona. ¿Cuál sería el punto más alto? Estaríamos llegando hasta este punto más alto. Y acá, y ahí sigue infinitamente, porque ahí sigue el eje Y, seguiría infinitamente, hacia menos infinito. Entonces el ámbito estaría dado desde menos infinito, del menor, hasta el punto más alto, que sería 4, cerrado. Muy bien. Después del ámbito, el eje simetría, lo podemos, por favor, los micrófonos. El eje simetría es el mismo valor del vértice, pero la componente en el eje X. Este sería el eje simetría, que parte a la gráfica exactamente a la mitad.
Entonces, el eje simetría es tan sencillo como decir X va a ser igual a 3 medios. Ya tenemos el eje simetría. Es la recta que es paralela al eje Y o perpendicular al eje X en el punto de la componente del vértice X igual a 3 medios. Ahora sí, la monotonía. Si a ustedes le preguntan por la monotonía, ¿dónde será creciente? Vamos a hacer una formulita. 2ax más b, para que sea creciente tiene que ser mayor que 0. ¿Y dónde es decreciente? Vamos a hacerlo acá. Decreciente es la misma formulita, 2ax más b, pero es menor que 0. Entonces 2 por el valor de a, que sería menos 4, x, más el valor de b, que sería ¿quién? 12, mayor o igual que 0. Estamos en una inecuación. Aquí sería menos 8x más 12 mayor que 0. Como la variable está negativa, recuerdan ustedes que yo les dije, cuando la variable está negativa en una ecuación, es la que movemos. Entonces sería 12 mayor que 8x, 12 entre 8 mayor que x, y entonces aquí nos estaría quedando 3 medios mayor que x. Entonces, en esta inecuación, ubicamos a 3 medios. ¿Por qué hago esta formulita? Porque a veces no tenemos tiempo ni hacer la gráfica. Entonces, con esta formulita que yo les estoy dando, es para encontrar dónde es creciente. ¿Dónde es creciente? Y esta otra es decreciente. Vea que es menor. Ahora bien, como aquí x es menor que 3 medios y menor, iría hacia la izquierda, hacia menos infinito. Hasta este punto abierto, porque es un punto crítico y no sabemos si está incluido o no en el intervalo. Entonces, va a ser creciente. ¿Desde dónde? Desde menos infinito hasta 3 medios. Abierto, porque es un punto crítico, ¿verdad? Ahora vamos con el otro valor. Entonces, igual, el mismo procedimiento nos va a dar el mismo valor, 3 medios, pero lo que cambia es el signo. Vamos a ver. Sería 2 por menos 4, x más 12 menor que 0, menos 8x más 12 menor que 0. Como la variable está negativa, la que pasamos para acá, entonces quedaría 12, 8x, y vea que es 12 entre 8, me está dando el mismo valor, menor que x. Entonces, ahora bien, hacemos la representación. Aquí nos va a quedar igual 3 medios menor que x, y a la hora de hacer la gráfica, 3 medios, y nos dice que la variable va a ser mayor que 3 medios, y como es mayor, iría hacia más infinito, igual abierto. Entonces, ¿dónde va a ser decreciente? Desde abierto, desde 3 medios hasta más infinito, ¿verdad? Y el bosquejo de la gráfica nos puede ayudar. ¿Lo ven? Entonces, es creciente aquí hasta llegar a este punto, y ya después de este punto es decreciente. Pero ustedes ese día del examen no necesariamente van a hacer el bosquejo de la gráfica, tal vez lo analicen. Y estas formulitas que les acabo de compartir les ayuda a calcular la monotonía sin tener que hacer la gráfica, ¿verdad?
Muy bien. Aquí tenemos que hacer, dice el dominio, codominio, determine la inversa de la función cuadrática dada el dominio y el codominio. Acá es desde menos infinito hasta 2, incluido. Sí, ok. Cuando ustedes le preguntan la función inversa de una cuadrática, entonces lo primero que tenemos que hacer es esto, es sustituir el f de x de la función, pasarlo a una ecuación. Sería menos 3x al cuadrado más 48x menos 194. Ahora bien, vamos a encontrar la inversa. Vamos a encontrar f de menos 1 de x. Eso me están preguntando. Entonces, para eso tenemos que despejar x. Entonces, como la componente de la variable mayor exponente, que sería menos 3x a la 2 está negativo, pasamos todos hacia el lado derecho para transformarlos a positivo. Entonces sería 3x al cuadrado menos 48x más 194 más y igual a 0. Entonces, lo que vamos a determinar es el valor de A sería 3, el valor de B sería menos 48 y el valor de C es todo lo que nos quedaría de eso como constante. Entonces sería 194 más y. Es todo lo que nos quedaría. Ahora bien, vamos a aplicar la función cuadrática para encontrar la solución de esa ecuación. Entonces, la función cuadrática dice que x es igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2 por a. Entonces comenzamos las sustituciones. Menos el valor de b sería menos 48. Más menos raíz. Ya que con este tipo de expresión de una vez despejamos x. Entonces, cuando le preguntan la inversa de una función cuadrática, tenemos que aplicar la función o fórmula cuadrática, o fórmula general, que le llamamos comúnmente. Fórmula general. Ahora bien, continuamos. B sería menos 48 al cuadrado menos 4 por el valor de A, que sería 3, y por el valor de C, que sería 194 más Y. Todo eso entre 2 por el valor de A, que sería 3. Entonces, X va a ser igual a menos por menos da más, sería 48, más menos raíz de 48 al cuadrado, 2304, menos 12, 4 por 3, 12, y ahora multiplicado por 194 más Y. Entre 6. Muy bien. Ok, entonces X va a ser igual a 48 más menos raíz de 2304 menos 12 por 194, 2328, más 12y sería menos 12y, todo eso dividido entre 6. Muy bien, vamos a separar un poquito, entonces nos estaría quedando que x va a ser igual a 48 más menos raíz de 2304 menos 2328, quedaría menos 24 menos 12y sobre 6. Entonces, aquí es donde ya hay dos soluciones.
x1 va a ser 48 más menos raíz, perdón, vamos a separar de una vez. Vamos, como aquí hay dos soluciones, vamos a ir una que sería la positiva, que sería menos 24 menos 12y sobre 6. Y la otra solución, 48 menos raíz de menos 24 menos 12y sobre 6. Como nosotros estamos buscando cuál de estas dos es la función inversa, me está dando dos soluciones. Para poder dar la respuesta correcta, tengo que irme al ámbito, ¿verdad? Recuerden que la Disculpe, función, compañero. ¿sí? Nada más para hacer una aclaración ahí que me están consultando. El 2, bueno, en este caso sería menos 2, compañero. Menos 2. Ajá. Gracias. Y el compañero lo está encontrando solo sacando la imagen de 8. ¿Correcto? Perfecto, correcto. A la hora de sustituir el 8 en la función original, me da el extremo del intervalo del ámbito. Entonces eso se evalúa este 8, se evalúa este 8 en la función original, acá. Entonces el resultado que se va a obtener sería menos 2. Entonces vamos a, acá sería desde menos infinito hasta 8, cerrado. Y el ámbito iría acá desde menos infinito hasta menos 2. Cerrado. Ahora, como yo estoy calculando la inversa, mucha atención con esto, tengo que tomar valores que estén en el codominio, ¿verdad? Entonces, para encontrar valores que están en el codominio, por decirlo así, sería desde menos 2 hasta menos infinito. Entonces, tomemos un valor, no podemos tomar el extremo, vamos a tomar un valor un poquito alejado que puede ser menos 3, porque son valores hacia la izquierda, ¿verdad? Y evaluamos. Y ese resultado tiene que estar dentro de este intervalo. Entonces, vamos a hacerlo, vamos acá. Entonces sería f menos 1 de x es igual a 48 más raíz de menos 24 menos 12y sobre 6. Vamos a hacer primero de la función 48 más. Entonces vamos a evaluar esta inversa en menos 3. Entonces sería 48 más raíz de menos 24 menos 12 por menos 3 sobre 6. Vamos a ver qué resultado nos estaría dando. Este valor f de menos 1 de menos 3 ustedes lo ubican en la calculadora. En mi caso me dio 8.57. Ok, muchísimas gracias, Karina. Muy bien. Nos da 8,57. Vean que este 8,57 se nos sale del dominio. ¿Vean acá? Este dominio está desde 8 hasta menos infinito. Y recuerden que por acá estaría el 8,57, se estaría saliendo. Entonces, por lo tanto, esta
no puede ser nuestro criterio de la función inversa. Ahora evaluemos el otro. F menos 1 de X es igual a a 48 menos raíz de menos 24, 12 por Y sobre 6. Y evaluamos en el mismo punto que escogimos, cualquiera. Lo importante que esté en el intervalo desde menos infinito hasta menos 2. Pude haber tomado menos 5, menos 10, menos 20. No podía haber tomado 1 o 0. Eso no los puedo porque salen del intervalo. Tiene que estar en ese intervalo. Y tiene que ser el mismo. Entonces sería menos, bueno, fluye. Sería 48 menos raíz de menos 24 menos 12 por menos 3 sobre 6. F de menos 4 nos estaría dando aproximadamente... Sería F de menos 3 nada más. Sí, gracias. Sería menos 3. Muchísimas gracias. Y en mi caso me está dando 7.42. Muy bien. Sí. 7,42. Y vean que 7,42 estaría como por acá. Está dentro del intervalo. Entonces, quiere decir que nuestra función inversa sería esta. Esta sería nuestra función inversa. ¿Estamos, jóvenes? Muy bien. Dice que determine la función cuadrática tal que contenga los puntos 3,0, 1,-8. Entonces, recuerden que en estas componentes, en esos pares ordenados, la primera componente corresponde al eje X y la segunda componente a la imagen, el eje Y. X, Y, X y Y. Entonces, vamos a evaluar para 3,0. Vamos a evaluar la función, la original, f de x es igual a x al cuadrado menos bx más c. Entonces, evaluemos la función para x y para y. Entonces sería a 3 al cuadrado, donde aparece x, lo sustituyo por 3, menos b por 3, más c, igual, y como esta es la imagen, este es y, igual a ¿quién? A 0. Entonces nos quedaría 9a al cuadrado, 9a menos 3b más c igual a 0. Ya tengo una primera ecuación. Ecuación número 1. Vamos a evaluar para 1,-8. Entonces x y este y, la misma función. F de x es igual a x al cuadrado. Perdón, acá. Menos bx más c. Entonces, sería x sería a 1 al cuadrado menos b por 1 más c igual a ¿quién? El valor de y. Y recuerde que este y igual a menos 8. Entonces quedaría a menos b igual a menos 8. Ya tendría una segunda ecuación. Ecuación número 2. Ahora bien, vamos para el punto 0,-18. Entonces, tomo la misma función, ax al cuadrado menos bx más c. Entonces sería a por 0 al cuadrado menos b por 0 más c igual a menos 18. Entonces dice que c es igual a menos 18, porque todo lo demás se nos hace 0. Entonces, como c es igual a menos 18, yo puedo tomar acá a menos b, la ecuación número 2. Y donde aparece c, lo sustituyo por menos 18. Es igual a menos 8. Entonces paso el menos 18 a sumar, sería a menos b es igual a menos 8 más 18. A menos b es igual a 10. Ya simplifiqué un poquito más la ecuación.
Ahora puedo hacer lo mismo para 9A menos 3B menos 18 igual a 0. Entonces quedaría 9A menos 3B es igual a 18. Ya simplifiqué la primera ecuación. Ahora bien, puedo formar un sistema de ecuaciones con las ecuaciones que se nos formaron. Entonces sería A menos B igual a 10 y 9A menos 3B igual a 18. Ustedes esto pueden trabajarlo con mode 5.1. Entonces, la calculadora le va pidiendo los valores. Le dicen que el valor de A sub 1 es igual a 1, B sub 1 es igual a menos 1 y C sub 1 es igual a 10. En la segunda ecuación le diría A sub 2 es igual a 9, B sub 2 es igual a menos 3 y C sub 2 es igual a 18. Nos va a decir X, pero X aquí es igual a A, ¿verdad? ¿Qué solución nos estaría dando? Menos 2, creo que es. Menos 2, ahí me ayuda Karina, si me hace favor. Y Correcto. Y A es igual a es menos igual 2. a menos Menos 12. 12. Gracias. Ahora bien, ¿qué nos queda ahora? Ya encontramos las constantes A, B y C. Entonces ya podemos formar la función f de x es igual a menos 2x al cuadrado menos y menos 12x menos 18. Entonces la función final, menos 2x al cuadrado más 12x menos 18. Ya nos estaría quedando la función cuadrática. Muy bien. Vamos a ver si nos pasamos mucho. Ajá. Ok, dice, sea la función f de x, voy a copiarla acá de una vez, f de x es igual a x a la 4 menos 6x a la 3 más 8x al cuadrado. Determine si la función posee un mínimo o un máximo en el intervalo, ¿verdad? Entonces, primeramente, me están diciendo que, dada la función, desde 0 hasta 2, me están preguntando por este dominio, ¿verdad? Si tiene un máximo en ese dominio. Entonces, comenzamos lo siguiente. Veo que tienen un factor común. Yo puedo sacar x al cuadrado menos 6x más 8, ¿verdad? Entonces, x al cuadrado, que sería x menos 4 por x menos 2. Entonces, vamos a ver el dominio, x al cuadrado igual a 0, x es igual a 0. Ya tengo un primer valor. Acá sería x menos 4 igual a 0, x es igual a 4, porque la variable está positiva, y x menos 2 igual a 0, x es igual a 2. Vemos lo siguiente. Acá me dice que el 0 abierto y el 2 abierto. Quiere decir que esos puntitos no están incluidos, ¿verdad? Entonces, si analizamos la función, tiene que estar dentro de este intervalo, ¿verdad? Entonces, para ello, podemos calcular el vértice, ¿verdad? Ahora bien, recuerden ustedes que cuando tengo la función x al cuadrado menos 6x más 8, el valor de a es mayor que 0, es decir, un número positivo, la función es cóncava cóncava hacia arriba, cuando es positiva. Pero
si el valor de A, el numerito que va acá, ¿verdad? Recuerden de la función f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c. El valor de A es el que acompaña a la variable mayor exponente. Aquí en este caso sería un 1, ¿verdad? Un 1 imaginario que está aquí. Entonces, 1 es mayor que 0, entonces cóncavo hacia arriba. ¿Qué pasaría si esa variable A que multiplica al x al cuadrado es menor que 0, es decir, un número negativo? Entonces es cóncavo hacia abajo. Entonces, aquí nos estaría dando un punto máximo y acá nos estaría dando un punto mínimo. ¿Estamos? Punto máximo y un punto mínimo. Ahora bien, analicemos la situación. Tenemos que ver si acá dentro de ese intervalo vamos a encontrar un punto máximo o un punto mínimo. Como vemos la función, el valor de A es positivo, entonces quiere decir que es cóncava hacia arriba. Entonces tenemos que encontrar un punto mínimo, ¿verdad? Porque el valor de A es 1. Como A es igual a 1, es mayor que 0, entonces es cóncava hacia arriba. Y vamos a tener un punto mínimo. Entonces, para determinar el punto mínimo, tengo que primero encontrar el vértice. Vamos a encontrar el vértice que dice que es menos b entre 2a, coma menos discriminante entre 4a. Recuerde que esa yo casi no la calculo, nada más verifico la imagen de menos b entre 2a. Entonces, x menos, ¿quién es b? Menos 6 entre 2 por el valor de a, que sería 1, sería 3. Oh, qué interesante, nos está dando 3 y 3 estaría por esta región. Entonces, se nos está saliendo de ese dominio que nos dicen de 0 abierto hasta 2 abierto. Y nos estamos encontrando, entonces ya quiere decir que si hacemos el bosquejo, o el esbozo, perdón, de la función, se nos estaría saliendo de esos puntos, ¿verdad? Aproximadamente, vamos a hacerlo el esbozo. Ok, si queremos encontrar las intersecciones, por acá estaría la función, pero esta región x es igual a 4 y x es igual a 2 son las intersecciones donde toca el eje X, ¿verdad? Entonces 4 estaría por acá. Entonces se nos estaría saliendo del intervalo del que me están pidiendo. Entonces la respuesta no encontramos ni un mínimo, bueno, aquí sería un mínimo en el intervalo de menos 2 de 0,2, ¿verdad? Continuamos. Muy bien. Acá para encontrar las asíntotas verticales, vamos con las primeras asíntotas verticales. Tomamos la función que está en el denominador. Decimos en el denominador sería 16x al cuadrado menos 9 y tengo que decir que sea diferente de 0. La solución de esta de esta ecuación es donde van a ver los puntos donde la función tiene asíntotas verticales. Entonces, tomo la función que está en el denominador, esta. Y digo que es diferente de 0. Como es una cuadrática, puedo trabajar con la calculadora mode
5, 3. La calculadora me va a dar dos soluciones. ¿Cuáles serían esas dos soluciones? Menos 3/4 y 3/4. Ustedes pueden ir verificando, ¿verdad? Entonces, ya de una vez cuando me da esas soluciones, tiene que ser diferente de 0. Bueno, diferente, x tiene que ser diferente de menos 3/4 y x diferente de 3/4. Entonces ya tengo las asíntotas. Digo que hay asíntotas. Asíntotas verticales en x igual a menos 3/4 y x igual a 3/4. ¿Así? Ahora sí. Asíntotas horizontales vamos a analizar lo siguiente. Tenemos que analizar, si yo tengo una función donde es a sub m x a la m, es de mayor exponente, ¿verdad? Y b sub n x a la n, se pueden dar tres casos. Cuando m es mayor que n, cuando m es igual a n y cuando m es menor que n. Estamos hablando de estos exponentes de la variable x. Entonces, si es de la variable x, tengo que tener ese cuidado, ¿verdad? Entonces, ejemplo, m mayor que n. M es el que está arriba, ¿verdad? Mayor que n. Si se cumple esta condición, que m es mayor que n, sería un ejemplo parecido a este. Vamos a ponerle una función x es igual a x a la 3 entre x a la 2. Vean que el exponente que está arriba es mayor que el que está abajo. Entonces, cuando esto sucede, no hay asíntota horizontal. ¿Estamos? Cuando el exponente de la función que está en el numerador es mayor que el exponente mayor que está en el denominador, no hay asíntota. Cuando es igual, veámoslo así, f de x es igual a x a la 3 sobre x a la 3, sí hay asíntota. Y sería y igual a 1 en este caso, porque aquí hay un 1 y un 1. Ahora bien, si f de x y me dicen que x a la 2 sobre x a la 3, vea que la que está abajo en el denominador es mayor que el que está en el numerador, entonces se dice que hay asíntota en y igual a 0, ¿verdad? Entonces, analicemos nuestro ejemplo. Me dicen que nuestra función es 2x a la 4 menos 4x menos 30 sobre 16x, aquí es x a la 2. X al cuadrado, 16x al cuadrado menos 9. Analicemos los mayores exponentes. Este es el mayor exponente acá de la variable x y el mayor exponente. Cuando son iguales, ¿no? Acá, este es igual a este, se dice que y va a ser los coeficientes de esas variables.
2 y 16, que esto es igual a 1/8. Quiere decir que va a haber una asíntota horizontal en y igual a 1/8. ¿Y cómo la hacemos el esbozo, la gráfica? Aquí sí tenemos que tener un poquito de cuidado. Vamos a hacer el esbozo. No sé qué pasó acá porque se recortó. Vamos a hacer el esbozo. Entonces dice que voy a tener asíntotas verticales en -3/4 y en 3/4. Estos son asíntotas verticales, son líneas imaginarias donde no va a pasar la función ahí. No va a pasar por ese punto, no va a haber una imagen en ese punto. Y en 1/8 es la asíntota horizontal. Las asíntotas son infinitas, se extienden infinitamente, eso es lo que quería decir. Ahora bien, para hacer un esbozo aproximado de cómo se desarrolla la función, tenemos que factorizar y hacer una tabla de signos, ¿verdad? Si yo factorizo la función que está arriba, 2x al cuadrado menos 4x menos 30, nos va a quedar 2x menos 5 y x más 3, ¿verdad? Entonces las posibles soluciones, x es igual a 5 y x es igual a menos 3. Ahora bien, hago lo mismo, bueno, para la otra ya los tengo, ¿verdad? Que serían eso. Entonces, aquí es donde tengo que hacer la tabla de signos para poder hacer un esbozo. Entonces, la tabla de signos vamos a tratar de hacerla lo más... Tengo que colocar todos los valores, recuerden, en ecuaciones. La tabla de signos. Tomamos los factores. Uno sería x menos 5, x más 3. Aquí sería 4x menos 3, 4x más 3, y aquí la función, para ver qué signo nos da. Sería menos infinito, y aquí es donde se nos hizo 0. Sería menos 3, menos 3/4, 3/4, 5, y más infinito. Se nos hace 0 en, vamos a ubicar otro valor para acá. Se nos hace 0 en 5, se nos hace 0 en menos 3, se nos hace 0 en 4 3/4, se nos hace 0 en menos 3/4. Ahora sí, como la variable está positiva, serían los signos normales, como una recta numérica, que sería más, que sería menos, después del 0 sería más, más y más, porque la variable está positiva, menos, 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 porque la variable está positiva, esta variable, pues sería más y más, menos, menos, más, más y más. 1, 2, 3, 4, 4 signos negativos, da par. 1, 2, 3 signos negativos daría negativo. 1, 2, 2 signos, dispar, da positivo. Un signo negativo da menos, y aquí sería más. Ok. Entonces me dice que tengo que ubicar todavía menos 3. Menos 3 estaría como por acá, y 5 estaría como por acá, que son extremos. Entonces dice que desde menos infinito hasta llegar a menos 3 es positivo. Entonces viene acá, y como aquí hay una asíntota, no puedo pasar por esa asíntota. Entonces muy cercano a 3, menos 3, perdón. Y después de menos 3, las imágenes van a ser negativas, entonces va a ir aquí hacia abajo. Después nos dicen que es decreciente de menos 3 hasta la asíntota menos 4 tercios. Después de menos 4 tercios,
es positiva, ¿verdad? Hasta 4/3, entonces es positiva, entonces estaría dando imágenes como por acá. Y está la asíntota, porque son valores positivos, de menos 3/4 a 3/4. Valores positivos. Ahora me dicen que de 3/4 a 5 viene negativa. Entonces quiere decir, como viene negativa, tiene que venir por acá asintóticamente hasta llegar a 5. Y después de 5 es positiva. Bueno, ustedes lo hacen bien acá, ya ahí no. Y aquí es asintóticamente. Aproximadamente ese es el esbozo de la gráfica. De la experiencia, de los años que he estado ahí en la UNED, ustedes no van a tener que hacer esbozos, pero sí van a tener que analizar tal vez una función, la gráfica de una función. No van a tener que dibujarla, para que estén tranquilos y tranquilas. Muy bien. Ahora ya entramos un poquito lo que es función exponencial y logarítmica. Entonces vamos a trabajar un poquito con la función exponencial. Para trabajar un poco con la función exponencial tenemos que fijarnos en la base, ¿verdad? Si la base es mayor que 1, quiere decir que la función va a ser de este tipo, creciente. Y va a tocar el eje Y en el punto 0,1, ¿verdad? Es creciente. Ahora bien, si la variable, la base, estaría entre 0 y 1, sería decreciente, asintótica al eje X positivo, y va a intersecar o interseca el eje Y en 1. El par ordenado sería 0,1, ¿verdad? Ahora bien, analicemos este ejemplo. Nos fijamos en la base 2 y automáticamente me fijo en el exponente que esté positivo. Este exponente siempre tiene que estar positivo. Entonces, para poder analizar la función si es creciente o decreciente, el exponente tiene que estar positivo, la X. Ahora bien, como la variable del exponente está positivo y la base 2 es mayor que 1, entonces la función va a ser creciente. Así. Y va a interseca en 1. Analicemos esta otra función. La base, si lo pasamos a decimal, nos va a dar 0,6 periodo, ¿verdad? Y la variable está positiva, ¿lo ven? Esas dos son equivalentes. Si ustedes pasan 2/3 a decimal, 0,6 periodo. Ahora sí, 0,6 estaría entre 0 y 1, entonces la función sería decreciente. Pero recuerden ustedes, este exponente tiene que estar positivo para poder analizarlo. Si el exponente está negativo, como el siguiente ejemplo, tenemos que pasarlo a positivo. Entonces, ¿cómo pasábamos una potencia de base fraccionaria cuando el exponente estaba negativo? Muy fácil, le dábamos vuelta a la fracción, 3 medios a la X. A la X. Vamos a hacerlo bien porque parece como si estuviera la X. Positivo. Entonces ahora este valor es 1,5 elevado a la X, y como es 1,5 es mayor que 1, entonces la función es creciente. La función exponencial es creciente. Ahora veamos acá. La variable está negativa. Perdón, la variable no. El exponente está negativo. Entonces, hay una propiedad que dice que cuando yo tengo una base y el exponente está negativo, escribo un numerador y la potencia en el denominador, pero ahora con el exponente positivo. Esto es lo mismo tener un quinto elevado a la X. Y un quinto estaría entre 0 y 1. Entonces la función va a ser, se grafica de manera decreciente.
y va a tocar intersecar el eje Y en 1 y aquí también en 1. Muy bien. Determine la función inversa para... Esta es una función exponencial. ¿Cómo conocemos cuándo es una función exponencial? Porque el exponente hay una variable. Puede haber una variable más números o una variable por número. Entonces, hacemos lo siguiente. Y va a ser igual a 6x más 3 más 2. Despejamos la variable x. Tenemos que despejar esta. Entonces, el 2 que está sumando sería, pasa a restar. 6x más 3. Oh. De momento no hemos visto todavía logaritmos, pero hay una propiedad que dice que si yo tengo una potencia, digamos, hipotéticamente hablando, a la x igual a y, yo puedo aplicar logaritmo de la base, es esta base que está acá, ¿verdad? De a de x, y lo mismo tengo que aplicar al lado derecho, logaritmo en base a de quién, de y. Hay una propiedad que dice que cuando hay un exponente, la base del logaritmo y la base de la potencia son iguales, se cancelan y nos quedaría x es igual al logaritmo en base a de y. Nos queda el exponente que está arriba. Esta es una propiedad que poco a poco vamos a ir materializando. Entonces, como la base aquí es un 6, entonces yo digo logaritmo de base 6 de y menos 2. Tengo que meterlo entre paréntesis porque es un binomio. Es igual a logaritmo base 6 de 6x más 3. Entonces, como la base de este logaritmo es igual a la base de la potencia, se cancelan. Entonces nos quedaría logaritmo en base 6 de x menos 2 es igual a x más 3. Ahora este 3 puede pasar al otro lado a restar. Entonces sería logaritmo base 6 de x menos 2 menos 3 es igual a x. Entonces implicaría que la función inversa sería logaritmo base 6 de x menos 2 menos 3. Ahí estaríamos con la función inversa. Aquí igual, calculemos la función inversa. Entonces, pasamos este a decir y es igual a 5 logaritmo 4 de x más 2. Pasamos este para acá, entonces nos va a quedar y menos 2 es igual a 5 logaritmo en base 4 de x. Ahora, como el 5 está multiplicando, puede pasar a dividir. Entonces, y menos 2 sobre 5 es igual a logaritmo base 4 de x. Entonces, hay una propiedad que dice que si yo tengo logaritmo base n de x es igual a y, yo puedo aplicar la exponencial con respecto a la base. Entonces, yo digo n logaritmo base n de x es igual a n de y. Como esta base es igual a la base del logaritmo, se cancelan y me queda que x es igual a n de y. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que vamos a aplicar acá. Entonces sería, perdón. La base es 4. Yo tengo que fijarme en esta base. Como la base es 4, digo 4 de exponente y menos 2 es igual a 4 logaritmo base 4 de x. Entonces, este se cancela con todo eso, entonces nos va a quedar 4 y menos 2 sobre 5 es igual a x.
Entonces eso implicaría que la inversa sería igual a 4x menos 2 sobre 5. Voy a chequear a ver, porque no se me fue si la anterior lo dejé con variable x. Sí, ya está con variable x. Vean que cuando la inversa se encuentra, ya se sustituye la y por la variable x, se vuelve a la variable original. Entonces, para obtener la inversa. Muy bien. Vamos a continuar. Siguiente ejercicio. Determine el dominio máximo. Determine el dominio máximo de esa función. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado porque tenemos que analizar este dominio. Vamos a llamarlo dominio 1. Y tenemos que calcular este otro dominio. Se lo voy a llamar dominio 2. Entonces, cuando ya encuentre el dominio 1 y el dominio 2, tengo que encontrar la intersección que hay en ellos para saber cuál es el dominio de la función, el dominio de f. Entonces, comencemos con el dominio 1. Dice así, 5 menos 2x, eso tiene que ser mayor que 0. Eso siempre tiene que ser positivo. 5 menos 2x, eso tiene que ser positivo. Para que sea positivo tiene que ser mayor que 0. Y esto es una inecuación. Entonces, como la variable está negativa, sería 5 mayor que 2x. Y como el 2 está multiplicando, pasa a dividir 5 medios mayor que x. Quiere decir que este dominio 1 sería desde 5 medios, como la variable es mayor o menor, como les tocó la punta a la variable, es menor, y menor sería hacia la izquierda, hacia menos infinito. Va abierto, sería este dominio que está acá. Ahora, tengo la función cuadrática para d sub 2 más 6 más 5x igual a 0. Tenemos que ordenarla, es una cuadrática, más 5x más 6 igual a 0. Como es una cuadrática, mode 5, 3. X es igual a menos 3, x es igual a menos 2. Ok, entonces, como es una cuadrática, tengo que tener cuidado en el dominio. Los factores, aquí tengo las raíces. Estos son raíces. Entonces, los factores sería x más 3 y x más 2 igual a 0. Tengo que ubicarlo en una tabla de signos, recuerden. Aquí hay, recuerden que esto tiene que ser positivo. Al ser positivo tiene que ser mayor que 0, mayor que 0. Las funciones logarítmicas tiene que ser positivo, entonces tiene que ser mayor que 0. Entonces acá sería menos infinito, menos 3, menos 2 y más infinito. El primer factor, x más 3, x más 2 y el dominio 2. Entonces aquí sería, si me hace 0 acá, sería menos, más y más, menos, menos, más. Entonces aquí sería más, menos y más. Ahora bien, vamos a representar los valores, las soluciones que me dieron para ambos. Tengo 5 medios, ubico 5 medios. En menos 3 y menos 2, ¿verdad? Esos son los valores que nos estaría dando aquí sería desde menos infinito. Sería esta es una respuesta y esta es otra. Entonces sería
desde menos 3. Y el otro sería menos 2, ¿verdad? Primer dominio dice desde menos infinito. Esta región. Después el otro dice de 2, menos 2, hacia más infinito. Abierto, sería toda esa región. Y el otro, 5, hacia atrás. Vamos a hacerlo acá bien. Dice que es hacia menos infinito. Muy bien. Entonces, vamos a revisar algún signo que si no deje nada perdido. Ajá. Ok. Entonces, es la intersección. Aquí va a haber intersección. Y aquí también hay intersección. Entonces, la solución es donde hay intersección, donde se ven como dos renglones. Entonces sería, el dominio de esta función sería desde menos infinito hasta llegar a 3, a menos 3. Abierto. Unión desde menos 2 hasta 5 medios. También abierto. Entonces ese es el cuidado que tenemos que tener porque es la intersección. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Recuerden que tenemos que determinar el dominio para cada una de las funciones que están dentro de los paréntesis. Entonces 5 menos 2x tiene que ser mayor que 0. X es menor que 5 medios. Y después a la hora de hacer la otra, que es una cuadrática, tenemos que factorizarla. Mayor que 0. Y donde es mayor que 0 es positivo. Y nos estaría quedando esas soluciones. Y para encontrar el dominio de la función es donde se intersecan, donde se nos hacen los dos rengloncitos, por decirlo así. Entonces hago la gráfica y entonces represento los dominios para cada una de las funciones que están dentro del paréntesis y después determino dónde se intersecan, dónde se ven como los dos renglones. Vean que aquí va hacia la derecha, entonces tenemos que tener cuidado eso. Vamos a ver qué pasó acá. Muy bien. Dice, exprese como un solo logaritmo. Aquí tenemos que aplicar las propiedades de logaritmos y tenerlas presentes, digamos. Si yo tengo logaritmo de A entre B, esto es logaritmo de base n de A menos logaritmo base n de B. Si yo tengo logaritmo base n de A por B, eso va a ser igual a logaritmo base n de A más logaritmo base n de B. Entonces, yo puedo ir en dirección hacia la derecha, pero tú puedo también ir en dirección hacia la izquierda. Entonces, hacia la derecha es una suma de logaritmos o resta de logaritmos, pero hacia la izquierda es un solo logaritmo. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, ir hacia la izquierda. Entonces, primeramente, hay una propiedad que dice que si yo tengo logaritmo x a la y y hay un número que está multiplicando el logaritmo, puede pasar a exponente. Va a ser logaritmo base n de y a la x. Entonces, este 3 que está multiplicando pasa a exponente. Este 2 que está multiplicando pasa a exponente. Es lo primero que tenemos que hacer. Entonces sería logaritmo base 3 de x más 1 elevado a la 3 más logaritmo
en base 3 de 2 menos x elevado a la 2 menos 1. Ahora vamos a trabajar con este menos 1. Entonces, hay una propiedad que dice que logaritmo de cualquier base de n a la x, esto es igual a x. Entonces, si yo quiero representar 1 en esta base de logaritmo, yo tendría que decir lo siguiente: logaritmo base 3 de x más 1 a la 3 más logaritmo base 3 de 2 menos x a la 2 menos. Acá tengo que representar, esto es una constante, como si fuera x, una constante. Sería logaritmo a la misma base, 3. De 3 a la 1. Vean que la base del logaritmo es igual a la base de la potencia. Entonces, estos dos tienen que ser iguales. Ahora bien, como hay una suma de logaritmos, quiere decir que es un producto. Entonces, yo digo, logaritmo base 3 de x más 1 a la 3 por 2 menos x al cuadrado menos logaritmo base 3 de 3 a la 1. ¿Ven? Cuando yo hago esta propiedad que hay de aquí a acá, que es una suma de logaritmos, se representa como un producto y con un solo logaritmo. Ahora bien, aquí hay una resta. Cuando hay una resta de logaritmos, es una división. Entonces sería logaritmo base 3 de x más 1 a la 3 por 2 menos x al cuadrado entre 3. Vean que ya nos queda un solo logaritmo, entonces lo representamos así. Lo metemos entre corchetes, paréntesis cuadrados. Analicemos el siguiente. Igual, hay una x que está multiplicando. Entonces sería logaritmo base 2 de m elevado a la x menos, aquí hay una y que está multiplicando, sería logaritmo en base 2 de n a la y menos logaritmo en base 2 de z elevado a la p más este 1 es una constante, entonces yo digo logaritmo en base 2 de 2 a la 1. Recuerde que la base del logaritmo y la base de la potencia es el resultado, el exponente, que sería un 1. Ahora bien, analicemos la situación. Estos dos términos se están restando. Perdón, estos dos. Estos dos términos se están restando. Entonces los vamos a ubicar dentro de un paréntesis. Y vamos a agrupar los que están positivos en un paréntesis y los que están negativos en otro. Está positivo este y este. Entonces yo digo paréntesis, logaritmo base 2 de m a la x más logaritmo base 2 de 2 más menos logaritmo base 2 de n a la y menos logaritmo en base 2 de z a la p. Como aquí hay un factor común menos, entonces yo puedo decir, aquí yo puedo aplicar de una vez la propiedad de suma de logaritmo, entonces sería logaritmo base 2 de m a la x por 2 menos, y va a quedar logaritmo base 2 de n a la y más logaritmo base 2 de z a la p. Vamos a seguir simplificando. Dice, logaritmo base 2 de m
x por 2, ahorita lo acomodamos menos, y como aquí es una suma, puedo decir que el logaritmo base 2 de n a la y por z a la p. Y como hay una resta, sería una división del logaritmo. Entonces yo digo, logaritmo base 2 de 2m a la x sobre n a la y por z a la p. Y ahí nos quedaría. Y ya transformamos en un solo logaritmo. Dice, siguiente tema 4.4, ecuaciones y aplicaciones. Resuelva las siguientes ecuaciones exponenciales. Bueno, acá me fijo en la base. La base, pero acá hay de ese lado, no hay una base, todos tenemos que transformarlo. 3 a la x más 1. 81 lo podemos factorizar con tercera. Tercera que sería 27, tercera que es 9, tercera que es 3 y tercera que es 1. Entonces va a ser 1 sobre 3 a la 4. Esa potencia yo la puedo pasar al numerador cambiándole el signo al exponente. Sería 3x más 1 es igual a 3 a la menos 4. Y ya cuando tengo la misma base, ¿no ven? Puedo aplicar logaritmo de acuerdo a esa base. Si la base es 3, yo digo logaritmo base 3 de 3x más 1 es igual a logaritmo base 3 de 3 a la menos 4. Entonces recuerdan ustedes que si yo tengo un logaritmo cuya base es igual a la potencia, o la base de la potencia, perdón, el resultado sería el exponente, esto que está aquí arriba. Y veámoslo acá, la base del logaritmo es igual a la base de la potencia, donde está en el argumento, entonces el resultado sería, entonces cancelamos y nos va a quedar x más 1 es igual a menos 4. Cancelaríamos esto que está acá. Entonces, x más 1 es igual a menos 4, x es igual a menos 4 menos 1, x es igual así, a menos 5, perdón. ¿Estamos? Muy bien. Siguiente ejemplo. Vean qué interesante acá este ejercicio. La base acá sería 5 y la base acá sería 3. Por más que factorice el 5 y más que factorice el 3, nunca van a llegar a tener la misma base. Entonces ahí es donde tengo que tener cuidado y hacer lo siguiente. Bueno, acá me quedaría 5, 2x más 1 es igual. Y esta potencia lo puede pasar al numerador, pero con el exponente negativo sería x menos 2. Entonces sería 5, 2x más 1 es igual a 3 menos x más 2. Como tienen diferente base, 5 y 3, vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados. Puede ser, por eso puede ser logaritmo natural o logaritmo base 5 o logaritmo base 3, sí, cualquiera. Yo comúnmente trabajo con logaritmo natural cuando tienen diferente base. Y digo lo siguiente, logaritmo natural de 5, 2x más 1 es igual a logaritmo natural de 3 menos x más 2. Vamos a hacerlo acá. Entonces sería, como es un exponente, ese binomio pasa al frente a multiplicar, entonces nos va a quedar 2x más 1 por logaritmo natural de 5 es igual a menos x más 2 por logaritmo natural de 3. Logaritmo natural de 5 es como una constante, es un numerito, es un número irracional, sí,
infinito y no periódico, pero es un numerito que puede multiplicar por este y por este. Entonces va a quedar 2 logaritmo natural de 5 por x más logaritmo natural de 5 por 1, logaritmo natural de 5. Es igual. Y este también, por menos x. Entonces sería menos logaritmo natural de 3x más 2 logaritmo natural de 3. Entonces agrupamos los que tienen las variables y decimos así, 2 logaritmo natural de 5 por x más logaritmo natural de 3 por x es igual a 2 logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 5. ¿Estamos? Y aquí vean que en este término está en común la variable x. Entonces yo puedo sacar la variable x a factor común. Nos quedaría 2 logaritmo natural de 5 más logaritmo natural de 3 es igual a 2 logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 5. Ahora bien, como este 2 está, todo este término está multiplicando, puede pasar a dividir. Entonces sería 2 logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 5 sobre 2 logaritmo natural de 5 más logaritmo natural de 3. Ese es el valor de x. Cuando las bases son diferentes. Profesor, ¿puedo trabajar logaritmo en base 5? Sí. Profesor, ¿puedo trabajar logaritmo en base 3? Sí. Pero como son diferentes bases, yo comúnmente homogenizo y aplico logaritmo natural, que es los mismos criterios y las mismas propiedades de cualquier otro de logaritmo en base 3 o de base 5, ¿verdad? Profesor, si yo trabajo con logaritmo en base 5, ¿nos va a dar la misma solución? Sí. Con decimales nos va a dar la misma solución. ¿Puedo pasar este 2 que está multiplicando exponentes? Sí, pero no influye mucho. Ok. Tenemos otra ecuación y es un poquito más de cuidado. La base aquí es 9, la base aquí es 3 porque es la que tiene el exponente, ¿verdad? Entonces yo creo que el 9 lo podemos pasar a potencia. 9 factorizado 3, tercera 1, sería 3 elevado a la 2. Entonces, ¿qué sería? 3 elevado a la 2 por x más 1 sobre 2. Más 2 por 3 a la menos x más 2. Multiplicando el menos por este y por este. Es igual a 29. Este 2 cancela con el que está aquí abajo. Entonces nos va a quedar 3 por x más 1 más 2 por 3 menos x más 2 es igual a 29. Hay una propiedad de potencias que si se está multiplicando es la suma, ¿verdad? Ok, vamos a hacerlo diferente. Si tenemos la potencia, un producto de potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. Puedo ir en esta dirección de la suma de exponentes a un producto de potencias de igual base o un producto de potencias de igual base a la suma de exponentes, ¿verdad? Entonces yo puedo decir 3 a la x por 3 a la 1 más 2, 3 a la menos x por 3 a la 2 es igual a 29. Ahora bien, aquí nos estaría quedando 3 por 3 a la x más 2 por 3 a la 2. X, como tiene el exponente negativo, pasa al denominador con el exponente que positivo. ¿Estamos claros? Este señor pasó al denominador.
Ahora bien, sacamos el mínimo común múltiplo. Va a ser 3x. Aquí hay un 1 imaginario. 3x entre 1, 3x por lo de arriba va a quedar 3 por 3x por 3x. Más 3 entre 3x queda 1, nos quedaría 2 por 3 a la 2. Y aquí hay un 1 imaginario. 3x por entre 1, 3x por 29 sería 29 por 3x. Ya puedo cancelar los denominadores, entonces nos va a quedar 3 por 3 a la 2x. Se conserva la base y se suman los exponentes. Más 2 por 9 sería 18, ¿verdad? 2 por 3 a la 2 es igual a 2 por 9 es igual a 18. 29x por 3x. 3 por 3 a la 2x menos 29 por 3 a la x más 18 es igual a 0. Ok. Esto es una ecuación exponencial de cambio variable. Vamos a decir lo siguiente. 3 por 3 a la x, todo elevado a la 2. Recuerde que es multiplicación de exponentes. Es lo mismo que si tuviera 2 por x. Menos 29 por 3 a la x más 18 igual a 0. 3 a la x, yo digo que va a ser m, es un cambio variable. Entonces yo digo 3 por m elevado a la 2 menos 29m más 18 igual a 0. Entonces vean que me queda una cuadrática. Entonces puedo decir mode 5, 3. Entonces los valores de m, vamos a mover acá un poquito. Los valores de m serían vamos a ubicarlos que dice que m va a ser igual a 9 y m es igual a 2/3, ¿verdad? Pero ¿quién era m? Tenemos que volver al original. Habíamos dicho que m es igual a 3 a la x. Entonces yo digo 3 a la x es igual a 9. 3 a la x va a ser igual a 3 a la 2. X es igual a 2. Ya tengo la primera solución. Y voy de este otro lado. 3 a la x es igual a 2/3. Como tienen diferente variable, yo digo, recuerdan, logaritmo base 3 de 3 a la x es igual a logaritmo base 3 de 2/3. Cancelamos acá y me quedaría que x es igual a logaritmo base 3 de 2/3. Entonces solución va a ser igual a 2 y logaritmo base 3 de 2/3. ¿Estamos? Ok. Aquí vamos a resolver las ecuaciones logarítmicas. Aquí en las ecuaciones logarítmicas sí tenemos que hacer pruebitas, ¿verdad? Entonces, aplicar las propiedades que tenemos. Dice, esta constante, un medio, tengo que pasarlo al logaritmo, y como la base es un 9, logaritmo base 9 de 9 elevado a la 1 medio, ¿verdad? La base del logaritmo, cuando es una constante, la base del logaritmo tiene que ser igual a la base de la potencia, que está en el argumento. Entonces yo digo, logaritmo base 9, raíz cuadrada de 10x más 5, menos logaritmo
base 9 de 9 a la 1 medio es igual al logaritmo base 9 de raíz cuadrada de x más 1. Como aquí hay una resta de logaritmos, sería una división. Entonces yo digo logaritmo base 9 de raíz de 10x más 5 sobre 9 elevado a la 1 medio es igual al logaritmo base 9 de raíz cuadrada de x más 1. Voy a arreglar un poquito su radical, que sería 10x más 5. Ahora bien, ya cuando yo tengo el logaritmo igual a ambos lados, puedo cancelarlos. Entonces yo digo, raíz cuadrada de 10x más 5 sobre raíz cuadrada de 9 es igual a la raíz cuadrada de x más 1. Ahora bien, la raíz cuadrada de 9 sería 3, entonces sería 10x más 5 sobre 3 es igual a x más 1. Ahora bien, este 3 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y nos quedaría raíz cuadrada de 10x más 5 es igual a 3 por raíz cuadrada de x más 1. Como es una ecuación de dos radicales, entonces podemos elevar de acuerdo al índice. El índice es un 2, entonces todo lo elevamos a la 2. Este cancela con este, nos va a quedar 10x más 5 es igual, eleva al 3, sería 3 elevado a la 2 por, cancela con la raíz y nos quedaría x más 1. Entonces, 10x más 5 es igual a 9 por x más 1. 10x más 5 es igual a 9x por el primero y por el segundo más 9. Agrupamos los que tienen las variables. La de mayor coeficiente de esta variable sería 10, entonces sería 10x menos 9x es igual a 9 menos 5. X es igual a 4. En logaritmos, si yo tengo que hacer la prueba, estrictamente tengo que hacer la prueba. Recuerden que en la prueba lo que está dentro del logaritmo tiene que ser positivo, entonces yo digo logaritmo base 9 de raíz de 10x más 5 menos 1 medio es igual al logaritmo de 9 de raíz de x más 1. Entonces, lo que tengo que verificar que a la hora de sustituir el resultado que me da 10 por 4 más 5, esto que está aquí dentro de la raíz, o lo que está ahí dentro, eso siempre tiene que ser positivo, ¿verdad? Pues 1 medio es igual al logaritmo base 9 de raíz de 4 más 1. Vean que aquí esto me va a dar positivo también. Entonces, tengo que encontrar la solución. Entonces, sería logaritmo base 9 de raíz de 40 más 5, ¿verdad? ¿Sí? Menos 1 medio es igual al logaritmo base 9 de raíz cuadrada de 5. Entonces, lo que tengo a la izquierda tiene que ser exactamente igual a lo que tengo a la derecha. Entonces, ustedes con la ayuda de la calculadora, ustedes dicen logaritmo base 9 de raíz cuadrada de 45, ¿verdad? Menos 1 medio igual, eso aproximadamente nos tiene que dar 0,366
2, 4 y otros decimales. Y verifico lo que está a la derecha. Digo logaritmo base 9 de raíz cuadrada de 5. Y nos da exactamente igual, ¿verdad? Entonces nos estaría quedando 0,36624. Entonces, por lo tanto, la solución sería 4, ¿verdad? Entonces, siempre que es logaritmos tenemos que verificarlo. Nada más, compañero, para agregar algo ahí, que obviamente en caso de que el logaritmo se indefina, entonces la solución sería vacía. Correcto. Muy bien, compañera, excelente. Además de también que puede que la igualdad no dé igual. Entonces siempre es importante comprobarlo como usted lo indica. Muy bien, jóvenes. Muy cierto lo que dice la compañera Karina. Cuando nosotros nos da la solución, digamos, nos hubiese dado 5, y a la hora de sustituirlo al lado izquierdo es diferente al lado derecho del igual, entonces se dice que la solución es conjunto vacío, ¿verdad? Se indefine. Entonces, si no nos da igual, conjunto vacío. Y si a la hora de evaluar aquí dentro el argumento del logaritmo me da un número negativo, automáticamente esa solución la quito, la elimino, ¿verdad? Vamos a avanzar a ver si tenemos una por ahí. Veamos este ejercicio, desarrollémoslo. Dice logaritmo de x menos 3 menos logaritmo de 2x más 6 elevado a la 1 medio, ¿verdad? Recuerden que elevado a la 1 medio es igual, y el 1 va a ser igual al logaritmo en base 10. Cuando no aparece nada, es logaritmo en base 10. Logaritmo en base 10, que no se escribe, de 10 elevado a la 1. Entonces aquí sería logaritmo base 10 de 10 elevado a la 1 menos logaritmo base 10 de 100. Vamos a ir, como es una resta, es una división, ¿verdad? Entonces sería logaritmo de x menos 3 sobre raíz de 2x más 6. Recuerde que cuando hay una potencia y está elevado a la 1 medio, es como si estuviera raíz cuadrada de x, ¿verdad? A 1. Entonces, es igual, y como aquí es una resta, sería logaritmo de base 10 de 10 a la 1 entre logaritmo en base 10 de 100. Entonces, si yo tengo logaritmo en base 10, aquí hay un errorcito, vamos a corregirlo. Vamos a escribirlo como debe ser. ¿Qué sería? Como hay una resta, sería un solo logaritmo. Logaritmo base 10 ¿de quién? De 10 sobre 100. Que nos quede bien. Entonces ya puedo cancelar logaritmo con logaritmo. Entonces nos va a quedar x menos 3 sobre raíz cuadrada de 2x más 6 es igual a 10 sobre 100. Que eso lo podemos simplificar más. Hacerlo ser. Entonces nos quedaría x menos 3 sobre raíz de 2x más 6 es igual a 1 sobre 10. Podemos multiplicar diagonalmente, entonces nos va a quedar 10, x menos 3 es igual
a raíz cuadrada de 2x más 6. Y como el exponente o el índice de la raíz es un 2, voy a elevar al cuadrado a ambos lados. Entonces va a quedar 10 al cuadrado, ¿verdad? Por x menos 3 al cuadrado. Es igual a 2x más 6. Muy bien, entonces aquí nos quedaría, desarrollando este término, nos quedaría 100 x menos 3 por x menos 3 es igual a 2x más 6. Muy bien, entonces ahora nos queda desarrollar, sería 100 x por x al cuadrado, menos 3x, por este, ahora sí va a quedar menos 3x, más 9 es igual a 2x más 6. Quedaría 100x por este, 100x al cuadrado. Si sumamos estos dos, nos quedaría 6x menos 600x, ya multiplicado por 100, más 900, igual a 2x más 6. Como es una cuadrática, igualamos a 0. 600x más 900 menos 2x menos 6 igual a 0. 100x al cuadrado menos 590, no, aquí es 602. 602x más 894 es igual a 0. Entonces, como es una cuadrática, mode 5, 3. Entonces, a la hora de aplicar mode 5, 3, entonces nos quedaría aproximadamente, nos estaría quedando dos valores que lo vamos a hacer. Acá vamos a hacerlo de tal manera que nos quede un poquito de campo. Cualquier cosa, compañera Karina, me corrige si me está dando incorrecto. 3,3565, 5 y unos decimales más. Y la otra solución es 2,66344. Entonces, Correcto, compañero. gracias. Estas soluciones tenemos que evaluarlas en la ecuación original y de tal manera que tenemos que verificar. Vamos a hacerlo por este lado acá. Vamos a tomar la primera, x es igual a 3,35, 6. Vamos a verificar eso. Entonces, comenzamos. Logaritmo de 3,356 menos 3. Veamos que esto ya nos da positivo. Vamos bien. Menos logaritmo de 2 por 3,356655 más 6. Esto también me va a dar positivo, ¿verdad? Y al otro lado es 1 menos logaritmo de 100. Era la ecuación original. Entonces, eso nos tiene que dar muy parecido. Entonces, ustedes toman logaritmo
O tiene que darnos uno muy parecido. Igual, ¿verdad? Usted dice logaritmo base 10 de 3.35655 menos 3, cierra paréntesis, menos logaritmo base 10 de 2 por 3.35655, ¿verdad? Más Compañero, 6. recordar que ¿Sí? eso está elevado a la 1/2, todo eso, Ok, para perfecto. que le dé igual. Ajá. Aquí más 6, cierro paréntesis, elevado a la 1/2, ¿verdad? ¿Cuánto nos estaría dando ese, compañera, aproximadamente? Todo este valor. Ya le indico, compañero. Es que lo Muy estaba bien. revisando. No hay un problema. Recuerden que nosotros tenemos que tener cuidado con a la hora de evaluarlo, ¿verdad? Entonces, a la hora de evaluarlo, entonces, si no nos da, tienen que primero verificar que sean valores positivos. Y ya vemos que aquí dentro del argumento, esto me va a dar positivo, porque 3,35665 es mayor que 3, entonces da positivo. Y acá este valor también nos está dando positivo, ¿verdad? Ese valor me está dando menos 1.4987 y sigue, Ok, infinito. menos 1.4987. Y el otro lado, 1 menos El otro lado nos está dando menos 1. correcto, menos 1. No son iguales las dos soluciones, ¿las ven? De este lado izquierdo nos está dando menos 1,4987 y este otro lado menos 1, entonces son diferentes. Entonces, este valor no es solución de la ecuación. Y vamos para x es igual a... El otro valor era 266,344. Si no me equivoco. 3, me falta un 3 por acá. Entonces, a la hora de sustituirlo es logaritmo base 10 de x, que sería 2, vamos a revisar el logaritmo primario, que es x, 2,66344 menos 3. A la hora de ustedes hacer esta resta, ya esto me va a dar un valor negativo. Me va a dar un valor negativo, entonces ya no se sigue. Entonces, automáticamente ya ese se descarta con solo que ya aquí me dé negativo, se descarta. Entonces, como las dos soluciones no están, entonces dice que la solución sería conjunto ¿qué? Vacío. No se toma en cuenta ninguna de las dos. Muy bien. Entonces, continuamos. Dice... Suponga que la población, este es un problema de aplicación de función exponencial, dice, suponga que la población de la Tierra fue de 4.19 mil de millones de personas en 1977 y que la tasa de crecimiento fue de 1,7%. Entonces, la población entre años después de 1977 estaría dado por eso. Entonces, la población con respecto a la variable t va a ser igual a 4,19 paréntesis 1,0
17 elevado a la t, al tiempo, en miles de millones de personas. ¿Cuál será la población en el año 2010? Entonces, de 1977, 1978, 1979, hasta llegar a 2010. ¿Cuántos años han pasado para encontrar nuestro t? ¿Cuántos años han pasado? Del 2010 a 1977 han pasado 33 años, ¿verdad? ¿Estamos, jóvenes? Entonces van contando cada año, entonces han pasado 33 años. Entonces, para encontrar la población después, entonces sería 4,19, 1,017 elevado a la 33, ¿verdad? Entonces, vamos a evaluar nuestra formulita cuando han transcurrido 33 años. Entonces, ustedes con su calculadora nos estaría dando 7,308 miles de millones de habitantes. Cuando han pasado 33 años, ha aumentado la población de personas en esa cantidad. Ahora bien, dice, ¿cuánto habrá, o cuándo, perdón, cuándo habrá una población de 8,3 miles de millones? Entonces, lo que tenemos que hacer ahí, me están preguntando cuánto tiempo ha transcurrido para que la población sea 8,3 miles de millones. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Entonces, tomamos 8,3 es igual a 4,19 por 1,017 elevado a la t. Entonces, este que está multiplicando pasa a dividir, entonces sería 8,3 sobre 4,19 es igual a 1,017 elevado a la t. Ahora, como necesito despejar esa variable, tenemos que aplicar logaritmo. Pero logaritmo, ¿a cuál base? A 1,0117. No, apliquemos logaritmo natural. Recuerden que yo les dije que el logaritmo natural tiene las mismas propiedades que un logaritmo en cualquier base. Entonces, 4,19 es igual al logaritmo natural de 1,017 elevado a la t. Este t va a pasar aquí al frente a multiplicar, entonces nos va a quedar logaritmo natural de 8,3 sobre 4,19 es igual a t por logaritmo natural de 1,017. Como esta es una constante, como está multiplicando la variable, puede pasar a dividir. Entonces nos estaría quedando logaritmo natural de 8,3 sobre 4,19 entre logaritmo natural de 1,017 es igual a t. Vamos a ver cuánto tiempo ha transcurrido.
Entonces ustedes con su calculadora toman 8.3 entre el logaritmo natural de 1.017 y aproximadamente nos estaría dando 40,5499 es igual a t. Esos años han transcurrido, ¿verdad? Entonces 40 años y medio aproximadamente, 40 años y casi 7 meses, ¿verdad? Entonces, esa sería nuestra respuesta. Y recuerde, como es un problema, tenemos que dar respuestas. Han transcurrido 40,549 años, ¿verdad? Entonces, bueno, jóvenes, esperemos que hayan servido de consultas y para cualquier duda, ¿verdad? Entonces, de mi parte sería todo, más bien agradecerles su asistencia y muchísimas gracias. No sé, Karina, si tiene algún mensaje para los compañeros. No, compañero, eso sería. Más bien, muchas gracias a todos por la asistencia. Recordarles que estén pendientes de las actividades que todavía faltan, los foros, los cuestionarios y demás, y desearles muchos éxitos en las actividades que nos corresponden. Y nos vemos en la próxima tutoría 4. Muy bien, de mi parte sería muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches.